El presente ejercicio nos dice lo siguiente. En el conjunto de vectores mostrados, hallar la dirección del vector resultante. Muy bien, eso quiere decir que nos están pidiendo el ángulo que forma el vector resultante con respecto a la horizontal, es decir, con respecto al eje X. Para esto, ¿qué debemos hacer? Primero tenemos que hallar la resultante de estos vectores utilizando el método de componentes. Ven que acá vamos a descomponer al vector cuyo módulo tiene 8 unidades y el vector cuyo módulo tiene 20 unidades. Entonces, lo que voy a hacer primero es descomponer estos dos vectores y luego hallamos la resultante en el eje Y y en el eje X respectivamente. Descomponemos primero al de 8 unidades en su eje horizontal y vertical, es decir, de esta manera. Haremos lo mismo con el de 20 unidades. Bien, el siguiente paso es dibujar los vectores correspondientes hasta donde debe de llegar esta magnitud, es decir, dibujar los vectores correspondientes. Primero para el de 8 unidades, es decir, en este eje, y luego en el eje vertical. Ahora hay que descomponer al vector cuyo módulo viene a ser 20 unidades. De esta forma. También el eje vertical. Vamos a ponerle un costadito para que se pueda visualizar mejor. Muy bien, una vez que hemos descompuesto a este vector cuyo módulo era 8 unidades, hay que darle su valor numérico. Este lado vendría a ser igual a 8 por el coseno de 30 grados, es decir, coseno de 30 grados. Unidades, pero en la dirección y positivo. Cuando nosotros descomponemos un vector, tenemos que tener en cuenta dónde está ubicado el ángulo. Si el ángulo está ubicado en esta posición, entonces el que está pegadito al ángulo es la función coseno. Y este vector de acá se traslada a este lado, entonces esa vendría a ser el vector seno. Entonces este lado sería 8, fíjese que se opone a 30 grados, seno de 30 grados. Pero observe que está yendo hacia arriba, entonces viene a ser el vector unitario j positivo. Muy bien, entonces ya terminamos con este vector. Ahora lo que voy a hacer a continuación es con este vector de acá. A este vector que está en el eje horizontal lo voy a trasladar a este lado de acá para cerrar el triángulo rectángulo. A 53 se le opone este vector de acá. Este vector de acá viene a ser el adyacente. Entonces este vendría a ser 20 por coseno de 53 grados unidades en la dirección j positivo. Y este vector de acá vendría a ser, lo voy a colocar de esta forma, sería 20 por el seno de 53 grados unidades, pero en la dirección menos i. El menos lo voy a poner adelante y esto significaría entonces que tiene un vector unitario i. Es decir, se va a la izquierda como ustedes estarán observando. Muy bien, a continuación lo que voy a hacer es hallar la resultante en el eje X y la resultante en el eje Y. Primero entonces empezamos hallando la resultante en el eje X, que vendría a ser de esta forma. El vector resultante en el eje X será igual. Tenemos los que van a la derecha positivo. Acá había un vector inicial, ¿se acuerdan? Que viene a ser 16 unidades en la dirección Y positivo más el otro vector que hemos encontrado que viene a ser esta de acá, es decir, 8 coseno de 30 grados unidades en la dirección Y también positivo y menos este vector cuyo valor viene a ser menos 20 seno de 53, es decir, menos 20 seno de 53 unidades en la dirección Y. Aquí a este vector ya no le ponemos el signo ya que lo hemos trasladado a este lado de acá. El siguiente paso va a ser resolver esta resultante. Entonces quedaría de esta manera ahora. Resultante en el eje X, esto es igual 16 unidades en la dirección Y más 8 que va a multiplicar a coseno de 30. ¿Y a cuánto equivale coseno de 30? Este es un ángulo notable cuyos lados son muy conocidos, que es lo que voy a poner acá para que ustedes puedan observar. Observe, colocamos este ángulo de 30 grados, este ángulo de 60 grados. El menor ángulo se le opone al menor lado, entonces esto valdría 1, 2 es la hipotenusa y raíz de 3 vendría a ser el otro lado. Como dice que es coseno de 30, viene a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa. Observe bien, cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, raíz de 3 sobre 2. No olvide que está dado en unidades y en la dirección y positivo, menos 20 unidades. Aquí vamos a utilizar otro triángulo rectángulo. Por seno de 53
Voy a colocar también el triángulo rectángulo y luego en lo sucesivo simplemente reemplazamos cuando es necesario. También es un triángulo notable. Este ángulo va a ser de 37 grados y este ángulo corresponde al ángulo de 53 grados. Los lados de este triángulo vienen a ser 3, 4 y 5 respectivamente. Como nos están diciendo el seno de 53 grados está acá. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces reemplazamos. Esto sería 4 quintos. No se olvide las unidades y en la dirección y. Muy bien, entonces ahora lo que nos queda es simplemente resolver. Entonces decimos la resultante en el eje X, no se olvide que todavía es vectorial, va a ser igual. Dejamos por el momento este término, 16 unidades en la dirección y, más mitad arriba, 4, mitad abajo, 1. Esto sería 4 raíz de 3 unidades en la dirección y menos, acá también sacamos quinta, 4, quinta, 1. 4 por 4 viene a ser 16 unidades en la dirección y. Este 16 positivo y este es un 16 negativo, como ustedes podrán observar. Entonces la resultante en el eje X me está saliendo 4 raíz de 3 unidades en la dirección y. Ahora, si gusta puede reemplazar el valor de la raíz cuadrada de 3. Agarre su calculadora y saca la raíz cuadrada de 3. Entonces, por el momento lo vamos a llamar acá ecuación número 1. No se olvide que tenemos que utilizar todavía esta expresión. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la resultante en el eje vertical. Entonces, por el momento me voy a quedar solamente con esta resultante, que lo voy a poner al comienzo y el resto lo voy a tener que borrar. Observe que solamente me queda con la resultante en el eje X. Muy bien, entonces ahora sí, trabajamos con la resultante en el eje vertical. Y eso es igual a lo siguiente. La resultante en el eje Y será igual 8 por el seno de 30 grados unidades en la dirección J, no olvide el vector unitario, más el otro vector que vendría a ser 20 por coseno de 53 unidades también en la dirección J y menos. Aquí hay un vector cuya magnitud viene a ser 12 unidades. Entonces ponemos acá 12 unidades, pero también lo acompañamos de su vector unitario que vendría a ser J. Ya el signo lo puse acá nuevamente. Ahora lo que hay que hacer es resolver. Entonces decimos, la resultante en el eje Y será igual a 8 por seno del ángulo, pero retorne nuevamente al triángulo y observe cuánto viene a ser el seno del ángulo. En este caso de 30 grados. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y para 30 grados sería un medio. Unidades en la dirección J, no olvide, más, ahora 20 por coseno de 53. Nuevamente retorne al triángulo rectángulo que hemos hecho para el primer caso y vea el coseno de 53. Para 53 grados, su cateto adyacente entre su hipotenusa, es decir, 3 quintos. Unidades en la dirección J y menos ahora 12 unidades en la dirección J también. El I de acá y el J de acá son los vectores unitarios que acompañan a los ejes respectivos, en este caso al eje X y al eje Y. Ahora resolvemos. La resultante del vector en el eje Y, esto va a ser igual. La mitad acá, 8 sería la mitad 4, la mitad 1. Nos queda 4. Por este 1, 4 unidades en la dirección J. Más quinta, 1, quinta, 4. 4 por 3 vendría a ser 12 unidades también en la dirección J. Y menos este valor de acá, que viene a ser 12 unidades en la dirección J. Más 12 menos 12, estos dos términos se eliminan entre ellos, entonces la resultante en el eje Y nos va a salir igual a 4 unidades en la dirección J. Muy bien, a esta expresión lo vamos a llamar ecuación número 2. Fíjense que tenemos la resultante en el eje Y y la resultante en el eje X. Nos piden la dirección del vector resultante, es decir, de estos dos tenemos que hallar todavía otra resultante, y esa es la dirección que nos están pidiendo. Para poder hallar la resultante entre estos dos vectores, la resultante en el eje X nos ha salido positivo y la resultante del eje Y también nos ha salido positivo.
Esto indica que la resultante de estos dos vectores se encuentra en el primer cuadrante. Entonces lo primero que voy a hacer es dibujar a ese vector y a partir de ello hallamos su dirección. Aquí observamos que este de acá va a ser nuestro eje X y este de acá va a ser nuestro eje Y. La resultante en el eje X nos ha salido positivo, eso quiere decir que está en esta dirección, y viene a ser 4 raíz de 3. 4 raíz de 3 es aproximadamente 6 puntos y algo más, es decir, casi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aquí debe estar donde termina el vector. Y en el eje Y tenemos 4 unidades, es decir, 1, 2, 3, 4 por acá, aproximadamente por este punto. Entonces lo que voy a hacer es unir esos puntos y luego dibujar cada vector. Fíjense, en el eje horizontal sería este vector de acá y en el eje vertical sería este vector de acá. Proyectamos los extremos, ven, y el cruce de estas dos proyecciones, hasta ahí va a estar el vector resultante, es decir, el siguiente vector. Este vector viene a ser r de x y esto viene a ser igual a 4 raíz de 3 unidades en la dirección y. Y este vector de acá se puede trasladar a este lado de acá tal como hicimos en este caso. Entonces esto vendría a ser r de y. R de y igual a 4 unidades. Ahora, ¿para qué estoy hallando estos lados respectivos? La dirección del vector se mide a partir del eje horizontal en este sentido, es decir, en el sentido antihorario. Esa va a ser nuestra dirección del vector resultante, es decir, el ángulo θ. Utilizamos la función trigonométrica, en este caso la más adecuada sería la tangente del ángulo θ. Y esto es igual al módulo del vector r de y, en este caso el cateto opuesto, entre el módulo de r de x. Ahora, el módulo viene a ser simplemente 4 unidades y aquí el módulo de r de x viene a ser 4 raíz de 3 unidades. Se les retira los vectores respectivos. Eso sería igual entonces a 4 unidades entre 4 raíz de 3 unidades. Entonces 4 unidades se va a simplificar con 4 unidades acá y nos sale que la tangente del ángulo θ, esto es igual a 1 sobre raíz de 3. Se puede utilizar a ángulos notables o en su defecto se puede utilizar la calculadora. Para ángulos notables sabemos que la tangente del ángulo viene a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este caso. Este es un triángulo rectángulo cuyos lados van a ser 1, 2, el lado mayor, y esta de acá viene a ser raíz de 3. ¿Se acuerdan que les comenté por qué lo habíamos dejado estratégicamente 4 raíz de 3? Es justamente para indicar el valor que nos va a salir, es decir, para ver de qué ángulo se trata. Fíjense acá, menor ángulo, menor lado. Esto sería entonces 30 grados. Y este ángulo de acá sería 60 grados. Entonces vemos cateto opuesto, que es 1, sobre cateto adyacente. A esto le corresponde entonces tangente de 30 grados. Sabemos que es igual a 1 sobre raíz de 3. Entonces como conclusión sacamos que el ángulo viene a ser igual a 30 grados. Si nos preguntan la dirección del vector resultante, en este caso es este vector, lo vamos a llamar R. La dirección del vector resultante viene a ser igual a 30 grados. Esa sería la respuesta para este ejercicio.